Estoicismo, la filosofía de la serenidad. El estoicismo es una filosofía de vida tremendamente compleja que llevo años estudiando y practicando. Mi trabajo en este artículo introductorio es resumírtela de manera práctica y comprensible. Si consigo que la entiendas y que la pongas en práctica, te cambiará la forma en que ves la vida. De lo contrario, terminarás por pensar que es una filosofía aburrida como la que te enseñaron en el instituto. Entonces, será fallo mío, no tuyo. Con esto en mente, cuando me preguntan qué es el estoicismo, suelo decir que hay dos tipos de respuesta. La aburrida. Es una corriente filosófica antigua, greco-romana, que se fundó en Grecia y se desarrolló posteriormente en Roma. Ya te habrás dormido. Internet está plagado de este tipo de respuestas académicas aburridas. Si es la que estás buscando, aquí no la encontrarás. En la Wikipedia lo explican muy bien. La práctica es el arte de diferenciar lo que está bajo tu control de lo que no, y actuar en consecuencia. Mucho mejor. En este artículo te contaré más sobre esto y cómo llevarlo a la práctica. 1. La historia 2. Principios fundamentales del estoicismo. 2.1. Dicotomía del control. Diferencia lo que puedes controlar de lo que no. 2.2. La virtud. Actúa lo mejor que sepas en lo que depende de ti. 2.3. Amor. Fati. Aceptar como puedas lo que no puedes cambiar. 3. ¿Por dónde sigo? La historia. Navegando por Internet, perdiendo el tiempo, descubro allá por 2017 un video de Tim Ferriss que dice: el sistema operativo mental para afrontar las dificultades. Cuando vi este video, yo llevaba casi 3 años meditando. Una práctica que me ayudaba a estar más sereno cuando tenía los ojos cerrados. Pero cuando los abría y volvía a la vida normal, notaba que me faltaba algo. Una guía de vida, una serie de reglas o principios que seguir, una brújula que guiara mis decisiones y mis acciones. Lo que me faltaba, me lo dio el estoicismo. Cómo se fundó esta escuela me convenció desde el principio. Un comerciante fenicio adinerado tiene un naufragio. Lo pierde todo y debe reinventarse de cero. Imagina qué te pasa a ti. ¿Cómo responderías? ¿A qué lugar irías? Esto le ocurrió a Zenón de Sitio, el fundador de esta filosofía estoica, y el primer lugar al que acudió fue a una librería. Allí, leyendo a Jenofonte, descubrió la figura de Sócrates y le preguntó al librero: ¿dónde puedo encontrar hoy a un hombre como este? Ese tipo no era otro que Crates de Tebas, filósofo de la escuela cínica y primer maestro de Zenón de Sitio. El resto es historia. Con el tiempo, Zenón acabaría fundando su propia escuela de filosofía, el estoicismo, y diciendo una de las mejores frases de la historia: gracias a un naufragio viví una vida próspera. La fortuna quiso que yo tuviera más tiempo para filosofar. Es decir, estamos aquí reunidos gracias a un naufragio que tuvo lugar hace 2300 años. ¿No es increíble? Continuemos. Después de conocer la historia de Zenón, me pareció fascinante cómo el lenguaje interior nos puede ayudar a moldear cómo percibimos la realidad. Lo que nos decimos sobre lo que ocurre tiene un impacto determinante en cómo actuamos y, por tanto, en nuestra serenidad y felicidad. Si después de un naufragio, Zenón se hubiera dicho: vaya desgracia, lo he perdido todo, mi vida no tiene sentido, miles de personas a lo largo de la historia no hubieran contado con enormes herramientas mentales. Pero no lo hizo. En su lugar, se dijo que, gracias a un naufragio, tuvo una vida próspera. ¡Qué manera de responder a la adversidad! ¡Qué fortaleza mental! Yo quiero ser así. ¿Cómo puedo hacerlo? Esta fue la pregunta que cambió toda mi vida, y que también podría cambiar la tuya. Te cuento cómo y por qué. Principios fundamentales del estoicismo. Como te decía al inicio del artículo, el estoicismo es una filosofía increíblemente compleja. Llevo más de 6 años estudiándola y practicándola a diario, y apenas siento que estoy rascando la superficie. Es preciosa. Pero no necesitas saberlo todo para empezar. Así, sus principios básicos son los siguientes.
diferenciar lo que puedes controlar de lo que no, actuar lo mejor que sepas en lo que puedes controlar, aceptar como puedas lo que no puedes cambiar. Vamos a verlos con detalle. Dicotomía del control. Diferencia lo que puedes controlar de lo que no. Dicotomía, esa palabra tan rara, simplemente significa que hay dos opciones entre las que elegir. En este caso, unas cosas puedes controlarlas, otras se escapan a tu control total. ¿Qué cosas puedes controlar? Según Epicteto, 3. Lo que deseas, lo que haces, lo que te dices. Lo que deseas, muy parecido al budismo. Si deseas cosas y no pasan, sufrirás. Si deseas que no pasen cosas y sí pasan, también sufrirás. Por lo tanto, céntrate en desear solo aquello que depende de ti. Lo que haces. Esta es fácil. Tus acciones dependen de ti. Están influidas por lo externo, pero en última instancia, tú decides lo que haces y cómo lo haces. Lo que te dices. El discurso interior. Ser consciente de él para dominarlo es fundamental para una vida feliz y serena. ¿Qué cosas se escapan a tu control? Todo lo demás. El clima, la política, la economía, las acciones de los demás, lo que otros dicen o piensan sobre ti, etc. Todo lo que se te ocurra, que no esté dentro de lo que sí puedes controlar. Ahora viene la pregunta interesante. ¿En qué sueles poner más la atención? ¿En lo que puedes controlar o en lo que no? El 99% de las personas, incluido yo mismo al principio, a las que he hecho esta pregunta, siempre responden que en lo que se escapa a mi control. De ahí, dicen los estoicos, vienen tus desdichas. Si te centras en lo que no puedes controlar, ¿cómo pretendes ser feliz y vivir en calma? Es imposible. ¿Qué tengo que hacer entonces? Me suelen responder. Primero, continúo yo, practica y aprende a separar lo que puedes controlar de lo que no. Conviértelo en un hábito, pregúntatelo cada hora y lo acabarás convirtiendo en tu naturaleza. Y después, me responden, continuemos. La virtud. Actúa lo mejor que sepas en lo que depende de ti. Esto de la virtud es un concepto un poco raro. No es un término que se utilice mucho hoy en día para hablar de nuestras acciones. La primera vez que escuché la palabra virtud, me sonaba a algo puro, virgen, inmaculado, pero es una palabra que viene del griego arete y que se traduce como excelencia, es decir, hacer las cosas lo mejor que podamos. Pero, obviamente, esto solo lo podemos hacer en aquello que podemos controlar. No podemos actuar lo mejor que sepamos en el clima, en las crisis mundiales, en las decisiones políticas. Pero sí en qué nos decimos sobre ello y, sobre todo, en cómo decidimos responder a eso. Séneca, uno de los estoicos más importantes, define la virtud como recta razón. ¿Recta razón? ¿Qué es esto? En términos prácticos, esto significa que debemos pensar y razonar antes de actuar. Las bestias no pueden hacerlo, pero nosotros sí. Por tanto, si no razonamos antes de actuar, estamos actuando como las bestias. Como el concepto de virtud sigue siendo algo abstracto, los estoicos la subdividieron en 4 virtudes principales: sabiduría práctica o prudencia, justicia, coraje o fortaleza, y templanza o disciplina, autocontrol. La sabiduría práctica se refiere a la capacidad de comprender, reflexionar y aplicar la razón para tomar decisiones y llevar a cabo acciones éticas. La justicia se refiere a la capacidad de actuar de manera equitativa y equilibrada, y de tratar a nuestros semejantes de manera justa y benevolente. El coraje o la fortaleza se refiere a la capacidad de llevar a cabo acciones que nos imponen temor o respeto, y de resistir con ecuanimidad en situaciones difíciles. La templanza o disciplina, autocontrol, se refiere a la capacidad de moderarse y evitar excesos. Es decir, que si tratas de actuar con sabiduría, con valentía, con justicia o con coraje, ya estás actuando con virtud. De esta manera, la virtud se convierte en un estilo de vida que se puede aplicar en todas las situaciones y que nos guía en nuestros pensamientos, acciones y deseos.
Por cierto, si quieres saber más sobre estas 4 virtudes y cómo llevarlas a la práctica, suscribiéndote a mi newsletter te regalo la guía de las 4 virtudes estoicas. ¿Te acuerdas cuando te decía al principio que, después de meditar y abrir los ojos, sentía que me faltaba algo? ¿Como una guía? Pues aquí está la solución. Separar lo que puedo controlar de lo que no, y actuar lo mejor que sepa, con virtud, en lo que sí puedo controlar. Pero falta una última parte. Aceptar lo mejor que pueda lo que se escapa a mi control. Amor. Fati. Aceptar como puedas lo que no puedes cambiar. Amor fati. De este extraño concepto hablo en este artículo, pero de momento te pido que sigas aquí para que no pierdas el ritmo. ¿Qué hacer con lo que no está bajo tu control? Aceptarlo. Pero no aceptarlo en plan resignación, que no tiene nada que ver, sino abrazarlo, acogerlo, hacerlo tuyo. Porque cuando antes entiendas que, si ocurre algo que no puedes controlar, tienes que aceptarlo lo mejor que puedas, antes te librarás de una gran cantidad de frustraciones, anhelos, deseos, e incluso cabreos. Esto es así. Te lo digo yo, que llevo dándome cabezazos con este concepto durante años. Pero he llegado a la conclusión, igual que la mayoría de miembros de mi membresía, que aceptar lo que no puedes cambiar es el camino más rápido a la serenidad. Pero, ojo, que aceptación no implica pasividad o conformismo. Y esto es un malentendido muy común. Entre la gente que no ha leído mucho a los estoicos, también te digo. Vamos a poner un ejemplo fuerte. Te dicen que tienes cáncer, algo que no puedes controlar. Es tremendo, lo sé. Muy duro, durísimo. Un palo enorme. Ojalá no hubiera ocurrido nunca. Ojalá no a ti. Ojalá no ahora. Todo verdad. Pero ha ocurrido. No lo puedes cambiar. ¿Qué puedes hacer entonces? Aceptarlo. En primer lugar, tienes cáncer. Es una PA. Pero ya no lo puedes cambiar. Ya ha pasado. Solo cuando lo aceptes podrás trabajar en lo que sí depende de ti. En pedir más opiniones médicas, en buscar soluciones, cambiar hábitos, alimentación, diálogo interior y un larguísimo etcétera. No puedes cambiar que tienes cáncer, pero sí puedes aceptarlo y empezar a trabajar en ello cuanto antes. Porque, sobre todo en este caso, cuanto más tardes, peor. Vamos a algo menos dramático. Tu pareja te ha sido infiel. También es una PA, pero no es cuestión de vida o muerte. La vida seguirá, te guste o no. Así, veamos paso a paso cómo aplicar este nuevo sistema operativo mental que acabas de conocer. Paso 1. Diferenciar lo que puedes controlar de lo que no. Tu pareja te ha sido infiel no es algo que esté bajo tu control. Paso 2. Actuar lo mejor que sepas en lo que está bajo tu control. Aceptarlo. ¿Cómo te lo tomas? ¿Cómo respondes? ¿Qué te dices y haces al respecto? ¿Qué aprendes de esto? ¿En qué tipo de persona te conviertes? Etcétera, etcétera, etcétera. Paso 3. Aceptarlo lo mejor que puedas. Es un golpe duro, pero sobrevivirás. Ojalá no hubiera ocurrido, pero sí ya ha pasado y no existe una máquina del tiempo para revertir los acontecimientos. Acéptalo y sigue adelante, convirtiéndote en la persona que quieres ser. Y esto es lo más importante del estoicismo que debes saber hasta ahora. Es mucha información, lo sé. Como te dije al principio, es una filosofía tremendamente complicada. Pero con estos 3 principios verás que ya tienes trabajo para toda una vida.